Hablaremos ahora de cómo podemos minimizar la huella ecológica del uso de sucedáneos de la leche materna y el impacto sobre el medio ambiente de la alimentación con fórmula versus la lactancia materna. El cambio climático presenta riesgos potencialmente catastróficos para la salud y la supervivencia humanas. Existe una conciencia cada vez mayor de que el sistema alimentario mundial es un importante factor de daño ambiental, incluidas las emisiones de gases de efecto invernadero. A nivel mundial, un tercio de estos gases provienen de la producción de alimentos, en particular de las industrias ganaderas. Como producto lácteo, los sucedáneos de la leche materna, las fórmulas infantiles y complementarias también tienen importantes emisiones de gases de efecto invernadero, que solo para China las fórmulas lácteas comerciales se aproximaron al impacto de 18.000 millones de millas de viajes en automóvil en el año 2009. La huella ecológica es uno de los aspectos que más se tiene en cuenta al momento de determinar las ventajas medioambientales de la lactancia materna frente a la leche de fórmula. En esta línea, varios estudios la comparan basándose en factores como las fuentes de energía, las emisiones de carbono, los desechos o la huella hídrica. La leche humana es un recurso natural seguro y renovable, es inocua para el medio ambiente. En cambio, la producción de fórmulas innecesarias para bebés y niños pequeños exacerba el daño ambiental, pues la industria de lácteos contribuye alrededor del 30% de gases de efecto invernadero a nivel mundial. La producción de metano a partir del ganado solo es superada por la producción de la industria del petróleo y el gas. El metano que se produce debido a estas industrias atrapa el calor en la tierra. Es 30 veces más potente que el dióxido de carbono. Las fórmulas infantiles además significan toneladas de papel y metal que se vierten en los basureros del mundo. Si tenemos en cuenta que son miles de kilómetros acumulados en el transporte de materias primas e ingredientes a estas plantas de fabricación y el transporte de fórmula terminada a los consumidores en todo el mundo, la generación de contaminación de esta industria aumenta. La última serie de Lancet en 2016 reveló cómo la lactancia materna ampliada a niveles universales puede contribuir a la protección del medio ambiente. En cambio, la alimentación con fórmula deja tras de sí una enorme huella de carbono. Sobre esto hablaremos en esta presentación y también examinaremos los hechos. Se identificarán las acciones necesarias, los actores que deben participar y sugerir un marco de políticas y cómo pasar de la concienciación a la acción. La lactancia materna es uno de los pilares de la salud, el desarrollo y la supervivencia infantil. Se ha reconocido que los sucedáneos de la leche materna están asociados con influencias negativas sobre las prácticas de lactancia materna y problemas de salud posteriores. Y como ocurre con todos los alimentos, la producción y el consumo de sucedáneos de la leche materna conlleva un costo ambiental. Las investigaciones y estudios han reunido evidencia científica que demuestran cómo la lactancia materna contribuye con la salud y el medio ambiente, mientras que el uso de sucedáneos tiene un impacto ambiental negativo. La evidencia de la huella de carbono de los sucedáneos de la leche materna puede encontrarse documentada en las investigaciones que IFAN ha realizado, además como otras publicaciones en Lancet de lactancia materna del 2016. Por otra parte, también el Journal of Clinic Production y the British Medical Journal se ha evidenciado que los sucedáneos de la leche materna dejan una huella ecológica importante porque necesitan energía y agua para su producción, materiales para embalaje, distribución de combustible para el transporte, agua, combustible y agentes de limpieza para su uso. Como la mayoría de los sucedáneos se basan en la leche bovina, la cual es procesada industrialmente para intentar semejarla. Su producción y el consumo, como ocurre con todos los alimentos, conlleva un costo medioambiental. Esto es porque los productos alimenticios de origen animal
generalmente tienen un mayor impacto climático que los alimentos de origen vegetal, debido a las emisiones provenientes de la producción de forrajes o la gestión del estiércol y, en el caso de los animales rumiantes, las emisiones entéricas y fermentación. Se estima que el sistema alimentario mundial, desde la producción hasta todas las etapas de procesamiento, distribución, preparación y consumo de alimentos, representa el 19 y el 29% de las emisiones antropogénicas mundiales de gases del efecto invernadero. La producción y el consumo de sucedáneos implica múltiples pasos agrícolas e industriales, y su impacto se produce principalmente a través de las huellas de carbono y huellas hídricas de su producción. A nivel mundial, la producción ganadera aporta el 18% del total de emisiones de gases de efecto invernadero, y los lácteos representan aproximadamente una cuarta parte de esa cifra. El dióxido de carbono, CO2, metano, CH4 y el óxido nitroso, N2O, los hidrofluorocarburos, los perfluorocarburos, el hexafluoruro de azufre, son ejemplos de gases de efecto invernadero producidos por actividades antropogénicas. Calcular la huella del carbono por el uso de fórmula infantil puede hacerse tanto en el nivel industrial como a nivel doméstico en casa. Sin embargo, es posible calcular la huella ecológica de la producción de fórmula por cada país de forma independiente. Existen limitaciones y gran parte de los datos requeridos para el cálculo no están fácilmente disponibles. Hace más de una década ya se había recomendado realizar investigaciones para construir una base de evidencia para la defensa de la lactancia materna en torno al daño ambiental ocasionado por los sucedáneos. Los estudios realizados proporcionan estimaciones confiables de la huella de carbono de la alimentación de fórmulas artificiales. La huella de carbono de los sucedáneos durante todo el ciclo de vida del producto, incluidas las emisiones de producción, transporte, equipos de alimentación y esterilización, se estima que puede ser 11 a 14 kilogramos de CO2 por kilogramo de fórmula. Por lo tanto, se estima que alimentar a un bebé completamente durante 6 meses con sucedáneos, en lugar de amamantar, genera entre 226 a 288 kilos de CO2. Para ponernos en contexto sobre este impacto negativo de la alimentación con fórmula por la emisión de gases de efecto invernadero, veamos. ¿Qué es la huella de carbono? La huella de carbono representa el volumen total de gases de efecto invernadero que producen las actividades económicas y cotidianas del ser humano. Conocer el dato expresado en CO2 emitidas es importante para tomar medidas y poner en práctica las iniciativas necesarias para reducirla al máximo, empezando por cada uno de nosotros en nuestro día a día. Por ejemplo, cada vez que viajamos en auto, cargamos el teléfono móvil o ponemos una lavadora, entre otras miles de rutinas, dejamos atrás una estela de gases que se acumulan en la atmósfera y sobrecalientan el planeta. Estas emisiones aceleran el cambio climático y, tal como lo señala la ONU y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, si no las neutralizamos a tiempo con la descarbonización de la economía y otras medidas como los impuestos ambientales, nos espera un mundo más inhóspito a la vuelta de la esquina. El rastro de gases de efecto invernadero que dejan las actividades humanas se conoce como huella de carbono. Este indicador ambiental mide tanto las emisiones directas como indirectas de compuestos como el metano, el óxido de nitrógeno, los hidrofluorocarburos, los perfluorocarburos, el hexafluoro de azufre y, sobre todo, del más abundante y que más ha contribuido al calentamiento global desde 1990, el dióxido de carbono. La Organización Meteorológica Mundial apunta que la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera alcanzó un récord en 2019 y que los niveles de CO2 atmosféricos son equiparables a los que hace más de 3 millones de años, cuando el termómetro terrestre marcaba unos 3 grados centígrados más
y el nivel del mar medía de 10 a 20 metros más que hoy. Hasta ahora, la huella de carbono no ha parado de crecer. Se ha multiplicado por 11 desde 1961 y ya supone el 60% del impacto global total del hombre en el medio ambiente, según se ha estimado. Si bien no existe una medición de la huella de carbono, sí existen enfoques específicos para aproximar al cálculo. Las 6 perspectivas principales siguen metodologías y normas internacionales. Por ejemplo, la huella corporativa, que vemos acá como 1. Se mide la huella de carbono de una organización generalmente por un año. La huella del ciclo de vida de un producto o servicio se mide emisiones de gases de efecto invernadero de mercancías o servicios. La huella personal. Aquí se evalúan las emisiones de gases directas e indirectas de un individuo en un lapso específico. En eventos se contabiliza la huella de carbono durante la planificación, realización, consumo de energía, etcétera, del evento. La huella territorial se mide en emisiones en un área específica, limitada, geográfica o políticamente. Y finalmente, la huella por la industria, que evalúa la huella de carbono de un sector productivo particular. De esta forma, la determinación de la huella de carbono puede ayudar de manera local, regional o global según el enfoque que se siga. Aquí hay 2 aspectos importantes a destacar. 1. Por un lado, la huella de carbono personal es la que origina un solo individuo en su vida cotidiana al desplazarse, consumir, alimentarse y utilizar recursos como la energía. La huella de carbono personal debe reducirse a menos de 2 toneladas anuales para el año 2050. En la imagen del alcance tenemos que son las emisiones directas de gases de efecto invernadero, el alcance 2, emisiones indirectas, el alcance 3, otras emisiones indirectas. Es importante señalar que también es posible determinar la huella de carbono en un producto, ya que los servicios o bienes de consumo también emiten gases de efecto invernadero antes, durante y después de su vida útil. Como el caso de los sucedáneos, la contaminación se da, por tanto, desde la obtención de materias primas, el procesado, la producción y la distribución, hasta la etapa de uso y su transformación en un residuo que se reutilizará o reciclará o se desechará en el vertedero. ¿Cómo se calcula la huella de carbono? La huella de carbono es igual al dato de actividad por factor de emisión. La huella de carbono que genera cada fuente de emisión es el resultado del producto del dato de consumo o la actividad por su correspondiente factor de emisión. El dato de actividad es el parámetro que define el grado o el nivel de actividad generadora de las emisiones de efecto invernadero. El factor de emisión se refiere a la cantidad de gases emitidos por cada unidad parámetro o dado de la actividad. Uno de los detalles de emisiones directas o indirectas se puede ampliar aquí. Emisiones directas proceden de fuentes que son propiedad o están controladas por la compañía, que incluye emisiones de combustión, de metano, de CO2, directas de sistemas antropogénicos, combustión móvil y del suelo. Y las indirectas tenemos energía importada, relacionadas al transporte, productos que utiliza la organización y asociadas a energía eléctrica comprada, gas suministrado a clientes, emisiones de la instalación, por ejemplo. Ahora vamos a ver qué es la huella ecológica. La huella ecológica, también conocida como huella medioambiental, es una forma de medir el impacto que la humanidad ejerce sobre el planeta. Es la superficie ecológicamente productiva necesaria para producir los recursos consumidos por un individuo, así como la necesaria para absorber los residuos que genera. Se utiliza como un indicador de sostenibilidad de escala internacional para medir el impacto de nuestros hábitos de entorno.
El concepto de huella ecológica surge de los siguientes aspectos. Primero, para producir cualquier tipo de bienes y servicios se necesita un flujo de materiales y energía que proviene de sistemas ecológicos. Una vez están producidos esos bienes y servicios hasta el final de la vida útil, se necesitan sistemas ecológicos para absorber los residuos generados, tanto durante el proceso de producción como del uso de productos finales. Y finalmente, la producción de bienes y servicios, así como la materia final, requiere un espacio físico, que es también ocupado con infraestructura, vivienda, equipamientos, que reduce de igual forma el terreno de los sistemas ecológicos. Y además, no solo en el lugar donde se sitúa la edificación o maquinaria, sino que también disponen de un radio de influencia que varía según el tipo de actividad. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a huella ecológica? La huella ecológica se obtiene sumando el área terrestre o marina biológicamente productiva. Se necesita para satisfacer las demandas competitivas de las personas. Estas demandas se refieren al espacio en hectáreas necesarios para urbanización, infraestructura, producción de alimentos, bosques para el suministro de combustibles, superficie marina para la pesca, bosque necesario para capturar emisiones de CO2. Por ello, la huella ecológica nos permite comprender de una forma integral la relación entre el cambio climático y otras problemáticas ambientales. La huella de carbono es un factor clave en el cálculo de la huella ecológica. De hecho, según GFN, las emisiones de carbono de la quema de combustibles fósiles constituyen el 60% de la huella ecológica de la humanidad. Pero, ¿cuál es la diferencia entre la huella ecológica y la huella de carbono? La huella de carbono, calculada en equivalente de CO2, tiene en cuenta todos los gases de efecto invernadero y se utiliza para evaluar el impacto de las actividades humanas en el medio ambiente. Por otro lado, la huella ecológica tiene en cuenta todos los factores del estilo de vida, emitan o no emitan gases de efecto invernadero, que son nocivos para el entorno. Una gran parte de la huella ecológica proviene de las emisiones de carbono de las actividades humanas. Estos dos indicadores de sostenibilidad a nivel internacional permiten de igual forma concienciar a la gente sobre el impacto medioambiental y animarla a actuar contra el calentamiento global, reduciendo sus emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo calculamos la huella ecológica? Para calcular la huella ecológica se debe tener en cuenta dos factores: la biocapacidad del planeta, la actividad humana, es decir, recursos consumidos por humanos y sus desechos. ¿Qué es la biocapacidad? Es la capacidad del planeta de generar recursos. Y en el cálculo de la huella ecológica se obtiene a través de recursos consumidos por cada individuo, de los recursos generados por el planeta a lo largo de un año. Así, por ejemplo, en promedio, un europeo necesita 4.5 hectáreas, mientras que un norteamericano necesitaría 6.6 hectáreas y un africano 2.7. El resultado de este cálculo a escala mundial muestran la capacidad del planeta para satisfacer las necesidades de sus habitantes y es insuficiente. Consumimos más recursos y producimos más residuos que la biocapacidad del planeta en asimilar. Hemos forzado a escala mundial los límites de la resiliencia de la naturaleza. De lo anterior, podemos hablar del déficit ecológico. El concepto default ambiental implica que un país ha excedido su capacidad ecológica mucho antes del final del año. En otras palabras, el país está consumiendo recursos naturales a un ritmo insostenible y generando una huella ecológica mayor que la biocapacidad disponible.
Esto se asocia a un aumento de la degradación ambiental, la pérdida de biodiversidad, la escasez de recursos, el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y otros problemas ambientales que afectan negativamente tanto al país como al planeta en su conjunto. La idea de que un país alcanza su día de sobregiro antes del fin de año es una señal de advertencia clara que se necesita una acción urgente para abordar los desafíos ambientales y avanzar hacia el desarrollo más sostenible y respetuoso del ambiente. Para el año 2023, la huella ecológica es de 2.6 hectáreas globales por persona, mientras que el planeta solo puede regenerar 1.5. Las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial se concentran en la generación de electricidad, manufactura, construcción, transporte, quema de combustibles y emisiones fugitivas, con un total de 65%. Luego viene el sector agropecuario con un 14% y las emisiones netas ocasionadas por el cambio del uso del suelo como deforestación, forestación y reforestación con 12%. El principal componente de las emisiones de gases de efecto invernadero de los países industrializados es por lejos el dióxido de carbono, que capta 82% del total, seguido del gas metano y el óxido nitroso. Los restantes tres tipos de gases de efecto invernadero representan conjuntamente solo 1.5 de las emisiones mundiales en países industrializados. Las emisiones en nuestra región están muy concentradas en algunos países de gran tamaño. Se destaca Brasil, que genera el 52% de las emisiones de la región y que junto con México, Venezuela y Argentina dio origen al 79% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero en la región en el año 2005. Respecto de la industria lechera y las emisiones de gases de efecto invernadero, la producción, procesamiento y transporte de leche se estima en 2.4 kilogramos de CO2 equivalente por kilogramo de FPCM, leche corregida en grasas y proteína en la puerta de la granja. A nivel mundial se procesaron 553 millones de toneladas de leche, generando 1.328 millones de toneladas de CO2, equivalentes de gases de efecto invernadero. Por cada 100 kilos de leche cruda producida y procesada, solo se utiliza el 20% para producir leche en polvo, lo que conlleva a producir 2.2 kilos de leche en polvo. Entre otros resultados que son impactantes, por ejemplo, producir un kilogramo de leche infantil en México cuesta 12.5 metros cuadrados de la selva. Respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero en la agricultura y la industria de los alimentos, la agricultura representa aproximadamente el 15% de las emisiones mundiales. Los principales gases emitidos por la actividad agrícola son el óxido nitroso, 46%, el metano, 45%. Sus principales fuentes están relacionadas con el uso de abonos y fertilizantes, la gestión del estiércol y el cambio del uso del suelo. En el sector agropecuario, las mayores emisiones provienen de carnes, lácteos, cultivos de invernadero, en la manufactura, de la fabricación del pan, en almacenamiento, de los alimentos congelados, en embalajes, de las botellas, en el transporte, del flete aéreo. En los predios agrícolas, los distintos procesos de cultivo y crianza de animales emiten gases de efecto invernadero, según se ve en esta imagen. A fin de poderlas expresar en una unidad común, las emisiones de distintos gases de efecto invernadero se miden en toneladas equivalentes de dióxido de carbono. El metano es un gas de efecto invernadero relativamente potente que contribuye al calentamiento global del planeta, ya que tiene un potencial de calentamiento superior al dióxido de carbono.
Sin embargo, la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera es significativamente mayor a la del metano y por esta razón es considerado como el principal gas culpable del calentamiento de nuestro planeta. Actualmente el metano contribuye al calentamiento global en un 15%. Además, se espera que a finales del siglo XXI el efecto de este gas supere al del dióxido de carbono. Las ganaderías vacunas y ovinas repartidas por todo el planeta son las responsables de casi una cuarta parte de todas las emisiones de metano en el planeta. Esto es debido a que la cría del ganado produce anualmente 115 millones de toneladas de gas metano. Este componente se genera principalmente por los procesos fermentativos del alimento que ingresa. Además, hay evidencia sobre las características físico-químicas de la dieta que muestran que una subnutrición contribuye a incrementar las tasas de metano. La industria alimentaria para la preparación de fórmulas infantiles como derivados de leche contribuye con alrededor de 30% de los gases de efecto invernadero mundial. La producción de metano a partir del ganado vacuno solo es superada por la producción de industria de petróleo y gas, y el metano atrapa el calor de la tierra y su acción es 30 veces más potente que la de dióxido de carbono. La alimentación con fórmula es una carga pesada para nuestro planeta y para su gente. Para estimar la huella ecológica total de los productos para la alimentación con fórmula, es necesario enfocarse en todo el proceso de fabricación, incluyendo producción, industrialización, transporte y preparación. El ingrediente principal de la mayoría de sucedáneos de la leche de vaca, la ganadería lechera emite generalmente cantidades sustanciales. La producción de fórmulas infantiles, que en el sentido más amplio serían innecesarias para los recién nacidos y niños pequeños, exacerba el daño ambiental y debe ser una cuestión de creciente preocupación global, ya que el consumo de dichas fórmulas a nivel mundial persiste y representa un problema ambiental y de salud pública. Solo existen 40 a 50 plantas procesadoras de fórmulas en todo el mundo que producen 3.8 millones de toneladas de fórmula infantil cada año. El volumen de producción de leche en polvo de 4 países productores, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Brasil y Francia, representan alrededor del 49% de la producción mundial de leche en polvo en el periodo del 2010 al 2014. Seguramente ahora es más. En cada etapa de la formulación, de la producción de la fórmula, el transporte, producción de biberones, reconstitución de fórmula, a una forma líquida que el bebé la pueda consumir, hay una enorme demanda de energía, la cual ha causado daño irreversible al medio ambiente. El envasado de la fórmula produce residuos, así como productos químicos, contaminantes y toxinas, todas las cuales tienen un efecto perjudicial sobre nuestro medio ambiente. Otro objetivo o impacto negativo a ver es que la alimentación con fórmula es el uso de recursos hídricos escasos. La huella ecológica es uno de los aspectos más importantes que se tiene en cuenta al momento de determinar las ventajas medioambientales de la lactancia materna frente a la leche de fórmula. En esta línea, varios estudios las comparan basándose en factores como las fuentes de energía, emisiones de carbono, desechos o la huella hídrica. El concepto de huella hídrica o huella del agua se introdujo en el año 2002 a partir del análisis de la huella ecológica y como una forma más concreta de caracterizar el uso de agua tanto en individuos como en los países y actividades específicas. La huella hídrica es un indicador que da cuenta de la cantidad de agua dulce involucrada en una actividad determinada. Incluye el uso a lo largo de toda la cadena de suministros, tanto por el uso directo de parte del consumidor o del productor, así como el uso indirecto del agua. La leche humana no requiere de insumo que implique el consumo de agua, excepto el agua que la madre ingiere y que forma parte de su esquema de hidratación habitual. Si la comparamos con los requerimientos para la producción de fórmulas, tenemos en principio
que una vaca cuyo consumo es de 22 kilos de materia seca beberá entre 88 a 110 litros de agua al día, o una vaca que produzca 55 litros de leche al día deberá beber 220 a 250 litros de agua diarias. Las vacas lecheras de alta producción beben más agua en relación con su peso que cualquier otro mamífero terrestre. Los datos obtenidos sobre el uso indirecto del agua en granjas lecheras en Michigan, por cada 1,000 cabezas de ganado se usan desde 74,000 a 83,000 litros de agua. Por otra parte, el suministro de agua potable para las vacas también debe tenerse en consideración. Se utilizan 800 litros de agua para hacer un solo litro de leche, 800 litros de agua para hacer un solo litro de leche. En las granjas lecheras, el uso indirecto del agua incluye limpieza del sistema de ordeño, limpieza de tanques, preparación de vacas para ordeño, preenfiamiento de la leche e instalaciones para el personal. La cantidad de agua limpia necesaria y el deterioro de la calidad de agua debido a las heces, contaminación, degradación de tierras, bajas corrientes y daños a los recursos aéreos tienen importantes costos económicos. Las fórmulas infantiles se basan en la leche de vaca. El agua promedio de la huella de la vaca es alrededor de 940 litros por kilo. Así tenemos que por un kilogramo de leche de vaca se genera alrededor de 200 gramos de leche en polvo, es decir, el agua de la huella de la leche en polvo es aproximadamente 4,700 litros por kilo. El uso de materias primas escasas para el envasado, empaque y embalaje es otro impacto negativo. El aluminio, el cadmio y otros metales se utilizan en la fabricación y envasado de productos de agua. El procesamiento y reciclaje de aluminio son de consumo intensivo de energía. El contenido de aluminio en las fórmulas infantiles es de 10 a 40 veces más que el aluminio contenido en la leche de vaca. Solo en Estados Unidos, más de 32 millones de kilowatts de energía se utilizan cada año para procesar, embalar y transportar fórmula, y cada año se depositan en los vertederos 550 millones de latas, 86,000 toneladas de metal y 364,000 toneladas de papel. Según la USFDA, las fórmulas infantiles en polvo son fabricadas por más de una docena de empresas. Los procesos de fabricación de fórmulas infantiles en polvo son procesos de alto consumo de energía a altas temperaturas. La energía utilizada para alcanzar los grados correctos de temperatura y los procedimientos mecánicos causan contaminación del aire y se utilizan recursos naturales como el combustible. Para efectos ilustrativos en esta y la siguiente transparencia, vemos que la complejidad del proceso de la producción de fórmula y cada etapa de ese proceso es de alto consumo de energía. La mayoría de leches artificiales para bebés se tratan térmicamente, la leche de vaca que se convierte en polvo. La leche desnatada se filtra y luego se calienta de 95 a 100 grados centígrados durante 15 a 20 segundos. Se homogeniza, se enfría y luego se seca por pulverización calentando a unos 73 grados centígrados y luego rociada con una atmósfera de 160 grados centígrados. La energía para alcanzar las altas temperaturas y llevar a cabo los procedimientos mecánicos requeridos en este proceso causará contaminación del aire que forma ácidos causantes de lluvia ácida o gases de efecto invernadero. Esta imagen se describe el ciclo de vida de los productos lácteos y la leche en polvo, desde el nivel de la granja, la producción lechera, la postproducción con la distribución minorista, el consumidor final y el manejo de desechos. La leche a menudo suele transportarse y viajar considerables distancias antes del procesamiento. El papel
el papel y las botellas deben ser transportadas. Una vez envasada, la leche es transportada al consumidor. En Ecuador, por ejemplo, los principales países de donde se importan las fórmulas infantiles son de Estados Unidos, Irlanda, Suiza y Holanda. Otras exportaciones importantes son de Japón, Francia, Alemania, Dinamarca, Reino Unido y Nueva Zelanda. La mayoría de los países importan leche de fórmula desde miles de kilómetros de distancia. No hay datos exactos sobre la contaminación causada por tales transportes, pero sin duda es considerable. Como he mencionado, solo 40 o 50 plantas procesadoras del mundo de fórmula hay en todo el mundo. Estas producen más o menos 3,8 millones de toneladas de fórmula infantil cada año, todas concentradas en pocos países productores y exportadores. Esto indica que debe transportarse por largas distancias. El volumen de producción de leche en polvo de 4 países, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Brasil y Francia, representan el 49% de la producción mundial. Y las millas acumuladas y el uso de combustible y energía para el transporte de materias primas e ingredientes a estas plantas y el transporte de fórmula terminada a los consumidores en todo el mundo, vimos que es considerable. Por ejemplo, se sabe que China importó 180 kilotoneladas de fórmula infantil reempaquetada en 2015 y más del 90% venía de Europa. Alimentación con fórmula, el impacto negativo. En el hogar, la preparación de fórmula para un bebé de 3 meses, los padres o el cuidador utilizan 1 litro de agua al día, más 2 litros de agua para hervir biberones y tetinas, más agua para lavar y enjuagar las botellas. Para preparar correctamente 6 tomas de fórmula al día, los biberones y tetinas deben hervirse 10 minutos. Esto supone un tiempo de ebullición de hasta 60 minutos por día. Se necesitan 200 gramos de leña para hervir 1 litro de agua, por lo que alimentar a un niño artificialmente durante un año se utilizarán 73 kilos de madera. En relación a los desechos, la producción de desechos es otro factor para considerar en materia de huella ecológica. Alimentar a 1 millón de bebés con fórmula durante 2 años requiere en promedio aproximadamente 150 millones de latas de fórmula infantil. De no ser recicladas, es probable que estas latas de metal terminen en vertederos, mientras que los desechos de plástico, aluminio y papel a menudo terminan en los océanos. En el 2009, un estudio sobre la lactancia materna y su impacto en el medio ambiente mostró que 550 millones de latas de fórmula infantil generaban 86,000 toneladas de metal y 364,000 toneladas de papel. Estos son agregados a los basureros cada año. En este mismo estudio, la industria de fórmula gasta en mercadeo mundial más de 156,000 millones de pesos al año, equivalente a 1,207 pesos por cada niño nacido. Los costos para el entorno incluyen el uso de papel, residuos plásticos y costos de transporte en múltiples etapas en la producción, comercialización y venta de sucedáneos de la leche materna. Otros impactos negativos de la alimentación con fórmula son provocadas por el impacto de los aditivos a las fórmulas infantiles. Como la leche de vaca en polvo es nutricionalmente inadecuada para el lactante en desarrollo, la fórmula se complementa con aditivos tales como aceite de palma, coco, colza, girasol, también con hongos, algas, aceites de pescado, además de minerales y vitaminas. Su producción tiene un innegable efecto sobre el medio ambiente. El aceite de palma se utiliza en 1 de cada 2 productos del supermercado bajo la etiqueta grasa o aceite vegetal. Su alto contenido en grasas saturadas no lo hace recomendable para la salud, pero tampoco lo es para el medio ambiente. Su cultivo intenso en países como Indonesia y Malasia ha provocado la destrucción de grandes bosques tropicales, ha puesto en peligro de extinción a gran cantidad de seres vivos como el orangután, ha incrementado las emisiones de CO2 implicadas en el cambio climático y ha dañado hábitats de las zonas de cultivo. También hay aumento en la deforestación. Es más barato y productivo sustituir bosques que plantas en áreas degradadas.
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente asegura incluso que se han creado de forma ilegal plantaciones en áreas naturales protegidas como parques nacionales. Un estudio de la Universidad de Princeton y el Instituto Federal Suizo de Tecnología calcula que entre el año 1990 y 2005, 55 a 60% de expansión de este cultivo en Malasia e Indonesia, los dos principales productores mundiales con un 80% del total, se hizo a costa de bosques tropicales. Esas plantaciones eran la principal causa de deforestación en los dos países. El problema, además, podría ser más grave de lo que se estima. La ganadería lechera y la trampa de carbono, pues el ingrediente principal de la mayoría de los sucedáneos es la leche de vaca. La ganadería lechera emite cantidades sustanciales de metano y otros, además, las raciones de alimento, las áreas de pastoreo que necesita, como vimos anteriormente. Esto a su vez aumenta la cantidad de dióxido de carbono, ya que los árboles no están disponibles para absorberlo y proporcionar la trampa para prevenir el cambio climático. Las raciones de alimento para leches vacas lecheras se derivan de cereales y soja cultivados en uso exagerado con pesticidas y fertilizantes. Esto genera otra huella ecológica importante. También hemos visto pérdida de la biodiversidad. La palma solo crece en zonas tropicales, lugares de gran biodiversidad. Los cultivos tienen un fuerte impacto. Desplazan a gran cantidad de seres vivos que habitaban los bosques o provocan desaparición, eliminan corredores naturales, dañan biodiversidad, aíslan poblaciones de especies, dificultan e impiden su reproducción y merman su diversidad genética. El transporte, ya lo mencionamos, que ha hecho mucho daño ambiental. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren en México 14.700 personas a causa de enfermedades asociadas con la contaminación del aire. Y solo tenemos ese dato con la producción de las plantas procesadoras de fórmulas de milk. La huella de carbono. Para el consumo de leche materna tampoco hay que limpiar o esterilizar ningún tipo de instrumento, por lo que ahorramos envases, agua, jabones, productos de limpieza. La leche materna no necesita el empleo de ningún tipo de energía eléctrica para su preparación, ya que viene directamente del envase. La fórmula infantil en polvo se puede preparar de forma segura solo con el agua que se ha calentado al menos a 70 grados centígrados. En el Reino Unido, la estimación del costo energético de hervidores de agua para bebés que alimentan con fórmula su primer año de vida equivale a más de 1.5 millones de kilos de CO2. Esto es similar a cargar casi 200 millones de teléfonos inteligentes. En general, la lactancia materna durante 6 meses ahorra aproximadamente de 95 a 153 kilos de CO2 por bebé en comparación con la alimentación con fórmula. En el Reino Unido, el ahorro de emisiones de carbono obtenido al apoyar a las madres para que amamanten equivaldría a retirar entre 50.000 a 77.500 automóviles fuera de la carretera cada año. Los procesos de producción, envasado, distribución y preparación de sucedáneos de la leche materna requieren energía, tal como ocurre en la mayoría de productos alimenticios. Si la fuente de energía son los combustibles fósiles, la huella de carbono es mayor. Veamos ahora las consecuencias del proceso de industrialización y comercialización de sucedáneos de la leche materna. La ciencia y la industria se han unido para producir sucedáneos de la leche materna con la intención de imitar en términos de cantidad de nutrientes que hay en la leche materna. Estos productos, que con frecuencia se denominan fórmulas infantiles, son utilizados como alternativas de la leche materna. Todas las fórmulas para bebés se basan en leche de mamíferos, por lo general leche de vaca, aunque las fórmulas infantiles se presentan como alternativa para la leche humana, no son lo mismo. Incluyen los nutrientes conocidos que el niño necesita, pero quizá no tienen los nutrientes que aún no han sido identificados. En este caso, no es posible saber qué le falta al niño que recibe biberón. En efecto, en algunos aspectos, las fórmulas infantiles son tan distintas de la leche humana que pueden ser no aptas y, peor aún, peligrosas.
Las leches manufacturadas no tienen las propiedades inmunoestimulantes, no tienen propiedades antiinfecciosas, no tienen células vivas que se encuentran en la leche humana. Los productos manufacturados pueden ocasionarle al niño problemas de salud que nunca serían causados por la leche humana. La leche materna, particularmente debido a las inmunoglobulinas que contiene, protege a los bebés contra las alergias. En contraste, la leche no humana y las proteínas de leche de vaca presentes en los sucedáneos de la leche materna, al igual que otras sustancias que contienen fórmulas infantiles durante su fabricación, pueden provocar alergias. Las consecuencias más graves en niños alimentados con fórmula es una mayor tasa de eczema, alergias, cólicos, muerte súbita con respecto a los niños que reciben leche humana. Por otra parte, dos son los factores principales que impiden la lactancia natural. Primero, la promoción no ética de sucedáneos y la incapacidad del profesional de salud de defender, proteger y apoyar la lactancia materna. En mayo de 1981 se adoptó como regulación, como una recomendación, el Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, que sigue estando vigente y que da todo el apoyo para que los países emitan legislaciones nacionales propias. La alimentación con fórmulas infantiles deja una pesada huella de carbono y contribuye de forma significativa a la contaminación del medio ambiente. Las fórmulas infantiles necesitan energía para producirse, material para envasado, embalaje, combustible y recursos para preparación y uso diario. En algunos países se ha evidenciado un rápido crecimiento del mercado de los alimentos para bebés y a la par el aumento de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, en un periodo de 4 años en China, la fórmula infantil creció de 29.400 a 56.000 toneladas, mientras que en la India creció de 24.480 a 27.783 toneladas. En estos países, la venta total de fórmulas infantiles produce de 225.000 a 112.000 toneladas de gases de efecto invernadero, respectivamente. Las fórmulas infantiles industriales de inicio y de seguimiento pueden estar contaminadas. Se generan residuos y contaminación causada por la producción, distribución, eliminación de desechos de todos los productos no biodegradables relacionados con el uso de fórmulas infantiles. Los más vulnerables a la inseguridad alimentaria, la mala salud y enfermedades resultadas del cambio climático son los que están expuestos a la alimentación con fórmula y con biberón. Las fórmulas comerciales en su mayoría se basan en leche de vaca, pero esta está severamente modificada. Se baja el contenido de proteínas y minerales, se aumenta carbohidratos y muchas de ellas tienen más del 56% de azúcar. La grasa de la leche no se absorbe fácilmente por el cuerpo humano, especialmente cuando se trata de un sistema digestivo inmaduro. Se sustituye por grasas vegetales, animales o minerales. Se agregan vitaminas y oligoelementos, pero no siempre son la forma más digerible. En cuanto a estas leches, el sentido más elemental, verazmente, se le agregó la totalidad del complemento y vitaminas y a un producto de calidad nutritiva inferior. Asimismo, una cantidad de fórmulas son altamente azucaradas, mientras la mayoría de leches artificiales infantiles no contienen azúcar en forma de sacarosa, la pueden contener altas tasas de otros tipos de azúcares como la lactosa, fructosa, glucosa, dextrosa y maltodextrosa. En relación a los contaminantes y enfermedades que las fórmulas infantiles también pueden contener, introducidos en el proceso de fabricación. Puede que algunas contengan restos de soja y maíz transgénicos. En las leches artificiales comerciales se ha detectado regularmente la bacteria Salmonella, así como aflatoxinas, entre ellos agentes tóxicos, carcinógenos, mutagénicos, inmunosupresivos y el hongo Aspergillus. Del mismo modo se ha encontrado Enterobacter sakazaki,
un patógeno devastador transmitido por los alimentos que puede causar sepsis, meningitis, enterocolitis necrotizante en los bebés recién nacidos. El envasado de las fórmulas infantiles ocasionalmente da lugar a una contaminación por vidrio roto, fragmentos de metal, también sustancias químicas como los falatos, bisfenol A, ambas cancerígenas, y más recientemente por el componente del envasado de isopropil tioxantone como cancerígeno. En algunos casos, las leches artificiales tienen tasas excesivas de metales pesados o tóxicos, incluyendo aluminio, manganeso, cadmio y plomo. La fórmula de soja son particularmente preocupantes debido a que llevan altísimas tasas de estrógenos derivados de las plantas, fitoestrógenos, y de hecho las tasas de concentración de los fitoestrógenos detectados en la sangre de los bebés que toman fórmula a base de soja puede ser de 13,000 a 22,000 veces más que los estrógenos naturales. Si se toman estrógenos en dosis que sobrepasan las que normalmente se encuentra en el cuerpo, puede producir cáncer. Todo esto se ha evidenciado por medio de publicaciones como la Declaración de IFAN sobre la alimentación de lactantes, niños y niñas pequeños y los contaminantes químicos, la publicación conjunta FAO-OMS sobre la contaminación de fórmula infantil con Enterobacter y otros microorganismos. También está en la publicación del Centro Internacional de Ambiente y Ley de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre la contaminación de los alimentos con niveles peligrosos de arsénico, plomo, cadmio y mercurio, entre otras publicaciones. Y regresando un poco al riesgo de enfermedad y muerte, la leche artificial no es completa en términos nutritivos, no contiene propiedades inmunoestimulantes. Los niños crecen con enormes necesidades de continua evolución. La leche artificial que se consume día tras día en los inicios de vida conlleva efectos sobre la salud que pueden ser devastadores a corto, mediano y largo plazo. Es 2 veces más probable que fallezcan los bebés que toman el biberón las primeras 6 semanas de vida. Los bebés que toman el biberón igualmente presentan un riesgo bastante más elevado de terminar en el hospital con una serie de variadas infecciones, por ejemplo, 5 veces más que padezcan gastroenteritis. En países del norte, las tasas de diarrea son 2 veces más elevadas que los bebés que toman biberón que los que toman leche materna. Hay 2 veces más probabilidad de que padezcan de otitis, 5 veces más probable que tengan infecciones del tracto urinario. Y durante los primeros 6 meses de vida, los niños alimentados con biberón tienen de 6 a 10 veces más probabilidad de desarrollar una enterocolitis, una cifra que sube hasta 30 veces más riesgos en este periodo. En el contexto descrito, veamos ahora cuál es el escenario de la desnutrición, la inseguridad alimentaria y la pobreza. Aquí vemos que a nivel mundial hubo 155 millones de niños menores de 5 años con retraso en el crecimiento, desnutrición crónica. En Países Bajos y Medianos, los bebés que fueron amamantados tenían 21% menos riesgos de muerte. La lactancia materna reduce el 10% de obesidad y más de 1,9 millones de adultos a partir de los 18 años tienen sobrepeso y ya estamos rebasando estas cifras en la región. Asimismo, vemos que a nivel mundial, 815 millones están padeciendo de inseguridad alimentaria. La venta de las fórmulas infantiles sigue generando billones de dólares en América Latina y la calidad y producción de la leche no se ve afectada por el estado nutricional de las mamás. A nivel mundial hubo 60 millones de refugiados y desplazados. Todo esto viene a conllevar otras tragedias alimentarias. 1 de cada 5 personas en las regiones en vías de desarrollo todavía viven con menos de $2 al día. La lactancia materna sigue siendo de las mejores inversiones en salud
porque cada dólar invertido en lactancia materna genera $35 en beneficios económicos. Las duraciones más cortas de la lactancia materna en niños y niños se asocian a pérdidas del cociente intelectual y no amamantar se asocia con pérdidas hasta de 302.000 millones anuales y 0,49 del Producto Interno Bruto. En todo el mundo, 77 millones de recién nacidos no reciben leche materna en su primera hora. La lactancia materna retrasar la lactancia materna por 24 horas o más incrementa el riesgo de morir en los primeros 28 días de vida. Las prácticas de lactancia subóptimas, entre ellas la lactancia exclusiva, contribuyen al 11,6% de la mortalidad en menores de 5 años. Solo el 38% de los lactantes menores de 6 meses reciben lactancia materna exclusiva, que esperamos que sea una tasa que vaya modificándose con todos los programas de promoción y protección. Y los bebés que no reciben leche materna en absoluto tienen 14 veces más riesgo de morir. Todos estos datos los hemos escuchado mucho tiempo. Pero ahora vamos a hablar un poco de la huella ecológica de la lactancia materna. Es de cero CO2. Desde el punto de vista ecológico, la leche materna es el alimento sostenible por excelencia. No solo no produce gases de efecto invernadero con una huella de carbono de cero, a diferencia de los 4 kilos de CO2 necesarios para fabricar cada kilo de fórmula en polvo, sino que tiene la menor huella hídrica conocida para un alimento. Vale la pena saber que la huella hídrica es el volumen de agua que se utiliza para producir algo. La leche materna durante 6 meses después del nacimiento requiere en promedio 500 calorías adicionales de energía por día, aunque la lactancia materna puede provocar una ingesta adicional de agua dependiendo de factores como el clima y niveles de actividad. No hay evidencia de la cantidad requerida, más allá de cumplir con las necesidades fisiológicas de la madre. La variedad de tipos de alimentos tiene diferentes huellas de carbono y en general las dietas predominantemente a base de plantas se consideran más saludables para el planeta. Todos los padres y madres deben recibir apoyo para tomar decisiones sobre una nutrición saludable para el planeta, especialmente durante todo el proceso reproductivo que incluye la práctica de la lactancia materna. Dependiendo de nuestras dietas, la huella de carbono será diferente. La lactancia materna directa y la extracción manual de la leche son eficientes en materia de reducción de desechos y de ahorro de energía y otros recursos. Aunque el uso de extractor de leche materna requiere herramientas adicionales. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? Huevo. 1.000 litros para 1 litro de leche de vaca. 1.200 litros para 1 kilogramo de pan. 4.700 litros para 1 kilo de fórmula en polvo para lactantes. Impresionante. Al hacer la comparación de huellas de carbono, nosotros calculamos y comparamos con precisión las huellas de carbono de los sucedáneos y la leche materna. Son tareas complejas. Solo se han realizado algunos estudios sistemáticos. La metodología más común utilizada es el análisis del ciclo de vida, que tiene en cuenta las emisiones de dióxido de carbono equivalentes a todas las etapas de vida de un producto e involucra muchos factores y suposiciones. La huella de carbono asociada a la lactancia materna, incluida la energía adicional requerida por las madres, era 43, 53 y 40, y 46% inferior a la huella de carbono asociada a la producción y el uso de sucedáneos de la leche materna. ¿Cómo minimizar entonces la huella ecológica del uso de sucedáneos de la leche materna? El cambio climático y la degradación ambiental son algunos de los desafíos más urgentes. La promoción, protección y el apoyo a la lactancia materna está consagrada en muchos marcos y convenciones de derechos humanos. Por tanto, son necesarias leyes y políticas nacionales para proteger y apoyar a las madres y a sus bebés y garantizar el respeto a sus derechos.
Así también es imperativo trabajar en los objetivos del desarrollo sostenible, en donde vemos vinculados, integrados de muchas maneras la protección a la lactancia materna y a una nutrición óptima, por medio de protección, promoción y apoyo de la lactancia materna, se avanza en la consecución de cada uno de los 17 objetivos. Como vemos, la leche materna se relaciona a través de 5 áreas. Entre ellos está una nutrición y seguridad alimentaria adecuada, reducción de la pobreza, supervivencia y bienestar y salud, ambiente y cambio climático, productividad y empleo femenino y formas de trabajo conjunto, alianzas sostenibles e imperio de la ley. La desnutrición subyace de las muertes en menores de 5 años y no amamantar se asocia a pérdidas de 300.000 millones de dólares anuales, que con fórmula genera 54.000 millones de dólares el gasto. Durante los primeros 1.000 días, desde la concepción hasta los 2 años, existe una oportunidad para disminuir la desnutrición con la promoción de lactancia materna. Así es como la lactancia materna contribuye a la disminución de la pobreza, ya que está disponible para todos los niños y niñas. La alimentación complementaria y adecuada son fundamentales para el desarrollo cognitivo y garantizan el aprendizaje, continuando la lactancia por 2 años y más. Y las acciones que tomemos en el cambio climático que hemos estado revisando en esta plática son importantísimos de conocer, pero de tomar medidas y acción, así como beneficiar todo lo que garantice que las mujeres tengan un empleo protegido y sean bien remuneradas. Los ODS son un marco para la salud del planeta. La lactancia materna es una solución sostenible para la salud del planeta. La leche materna debe ser protegida, fomentada y promovida en todos los sectores. Entre ellos tenemos algunas estrategias para armonizar como trabajo seguro y digno y las leyes de protección a la madre que trabaja. Acciones de hace muchos años realizadas como la iniciativa de hospitales amigos, lugares de trabajos amigos, etc. También nos toca promover y sensibilizar a los responsables de las tomas de decisiones, abogar por políticas destinadas a reducir las emisiones de carbono y cumplir con la aplicación del Código Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna, como todas sus resoluciones posteriores, como un mecanismo de protección a la alimentación óptima del lactante y niño menor de 3 años. Debemos apoyar la promulgación de trabajo con una licencia remunerada y políticas de lactancia materna en los lugares de trabajo, según el convenio C-183 de la OIT de protección a la maternidad como una norma mínima adoptada por los países. El apoyo social implica que todas las mujeres tienen el derecho a ser apoyadas por la sociedad para amamantar de una manera óptima. El apoyo puede venir de familias, comunidades, sistemas de salud, lugares de trabajo, consejería en lactancia y fundamental, el personal de salud. Hemos desarrollado en todos los países consejerías sobre lactancia materna para que sea un apoyo idóneo en este momento tan vulnerable y maravilloso del parto y el momento vivido por la madre. Y debemos promover todas las acciones para recomendar que se cumplan las iniciativas de hospitales amigos de la lactancia materna. Han habido programas de alimentación y apoyo contigo los 1.000 días, desde la concepción hasta los 2 años. Esto se extiende ahora hasta los 3 años y las acciones deben ser crear una cadena efectiva de apoyo a la lactancia, involucrar a las familias para poder
realmente fomentar, sostener, apoyar la lactancia. El personal de salud debe desarrollarse como consultores en lactancia o fortalecer las capacidades en estudiantes universitarios que atienden a madres y bebés para desarrollar los conocimientos y habilidades adecuados para establecer una fortaleza enorme en apoyo a la alimentación óptima del lactante. Y como estamos con problemas del cambio climático, también debemos tener estrategias y guías operativas para promover y empoderar y tener liderazgo en todas las situaciones de emergencias que nos tocan vivir. Seguimos fomentando todas aquellas dinámicas que promuevan el uso de la leche humana, bancos de leche humana, hacer hincapié en la extracción, la alimentación de recién nacidos en riesgo, salvar vidas a través de esta estrategia tan importante del uso de la leche humana. Hemos promovido la alimentación ecológica en IFAM y esto es una campaña que hemos promovido durante mucho tiempo para promover y proteger y apoyar la lactancia materna, así como a las familias. Desde hace muchos años se viene trabajando esta vertiente para dar a conocer la situación real que tenemos a nivel global y mundial, el daño ocasionado por la producción masiva de fórmulas infantiles innecesarias. Y tenemos que seguir trabajando en esquemas de contabilidad del carbono y el mecanismo de desarrollo limpio, apoyando estas acciones para garantizar la justicia climática mediante la lactancia materna. En síntesis, vamos a decir que la adopción y aplicación del código es una herramienta importante de intervención. Promulgar políticas de licencia familiar remunerada y lactancia materna en los lugares de trabajo, establecer políticas a nivel de salud que los hospitales, maternidades y centros de salud promuevan los 10 pasos, contar con más asesoramiento sobre lactancia materna y fomentar el apoyo comunitario de las prácticas de lactancia, así como seguimiento y medición el progreso de programas de lactancia materna para tomar decisiones oportunas de mejora. Estas intervenciones, después de un tiempo, hemos podido medir el impacto. Por ejemplo, la iniciativa de hospitales amigos ha aumentado a 49% la lactancia. La consejería también incrementa las tasas de lactancia hasta en un 48 a 90%. La maternidad pagada asegura que se dé lactancia materna durante más tiempo. Los hospitales amigos, así como las campañas de promoción para aumentar los índices y tasas de lactancia materna. Por otro lado, la estimación de posibles impactos ambientales de las intervenciones. Estos son datos estimativos. Por ejemplo, a nivel mundial, solo el 44% de los bebés menores de 6 meses reciben lactancia materna exclusiva. Si la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad se aumentara al 90%, se reduce significativamente toda la producción de gases de efecto invernadero que ya vimos que producen los sucedáneos. Por ejemplo, estas son suposiciones. Si los lactantes fueran alimentados exclusivamente con fórmula infantil, necesitan 21 kilos de fórmula por semestre y cada kilo de fórmula vendría a generar de 11 a 14 kilogramos de CO2. En cambio, en un escenario en Nepal, por ejemplo, ¿cuál sería el impacto de la huella de carbono? Para destacar, en primer lugar, la prevalencia de lactancia materna entre los nepalenses menores de 6 meses es alta, del 77%. Pero, ¿qué pasaría si la lactancia materna fuera completamente desplazada? Se cree que en la cantidad de infantes llegaría a emitirse hasta 175.505.000 de CO2. O sea que es un dato
impactante a tomar en cuenta. Esto es un ensayo, digamos, una parte que se tomó de la licencia de maternidad pagada y se ha demostrado la eficiencia y el impacto que tiene en la reducción del CO2 al promover, obviamente, mayor tasas de lactancia. Lactancia materna y seguridad alimentaria. Se dice que la lactancia materna es el corazón de la seguridad alimentaria y de la economía, de los recursos naturales, de la sostenibilidad, de las comunidades, del medio ambiente y del futuro de personas de nuestro planeta. Alrededor de 250 millones de toneladas métricas de lactancia materna son consumidas actualmente en países en desarrollo. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes y un privilegio el intercambiar información y voy a dejarles material de referencia para que puedan reforzar. Muchas gracias por su atención.